contribuir a través de la infraestructura al desarrollo económico de México y al progreso de su población. 1. La inversión en infraestructura es fundamental. En el Colegio de Ingenieros Civiles de México suscribimos que la inversión en infraestructura es la forma más tangible y concreta de transformar una nación para promover el desarrollo, combatir la pobreza y reducir la desigualdad. También sostenemos que gran parte de la competitividad, del crecimiento económico y del bienestar social de los países y su por las instalaciones de infraestructura de vanguardia disponibles y en operación. Solo un dato. De acuerdo a la última medición, se encuentra en el lugar número 62 de 137 países evaluados, requiriendo invertir cuando menos el 5% de su PIB en lugar del 2.5% actual. Para elevar sustancialmente la calidad de la seguridad y la suficiencia de la infraestructura existente en México, se requiere un esfuerzo colectivo por parte de los organismos técnicos públicos y privados más avanzados. Entre ellos destaca nuestro colegio, que a lo largo de 72 años ha aportado los conocimientos y las capacidades de la mejor ingeniería civil y ha contribuido al reconocimiento de nuestra profesión a nivel nacional e internacional. 2. La planeación de la infraestructura es indispensable. Hasta la fecha, la planeación de la infraestructura en el país, salvo algunas excepciones, ha sido fragmentada y de corto plazo. Por eso, como colegio, apoyamos la formalización de un organismo de planeación de la infraestructura mexicana para desarrollar al más alto nivel una planeación integral y eficaz, con visión de largo plazo y un enfoque sistémico integral a cargo de los mejores expertos. Este organismo, que debe operar con autonomía y una visión de largo plazo, deberá desarrollar el próximo Programa Nacional de Infraestructura 2018 y los subsiguientes. Para que México tome sus decisiones en materia de infraestructura, debemos desarrollar conocimiento y tecnología y formar en una cultura de innovación a los futuros ingenieros civiles. Es por ello que le conminamos apoyar vigorosamente el desarrollo y difusión de las tecnologías disruptivas en la ingeniería a la luz del cambio climático y la cuarta revolución industrial. Se requiere de mayor inversión en este tema. 3. Urge crear un banco de proyectos. Un desarrollo ordenado de la planeación de infraestructura permitirá definir los proyectos necesarios en las diferentes regiones del país y en distintos periodos de tiempo. Como producto de esta planeación, se podrá crear un banco de proyectos que, debidamente priorizados, facilitará el adelanto de gestiones, la reducción de tiempos y la asignación oportuna de recursos. De esta manera se podrá garantizar que cada proyecto disponga de los medios y los tiempos suficientes para realizar las investigaciones y los estudios previos que aseguren el desarrollo completo del proyecto ejecutivo, antes de lanzar su licitación y así evitar las malas prácticas. 4. Utilizar mejores prácticas en la ejecución de los proyectos. Las entidades responsables de la ejecución de los proyectos deberán aplicar las mejores prácticas a nivel internacional para cumplir con la calidad, costos y plazos establecidos, cuidando que estos correspondan a la magnitud y complejidad de los mismos. Además, bajo la premisa de que no todo puede ser dinero presupuestal, se deberá aprovechar los nuevos esquemas de financiamiento que ofrece el mercado. Solo para cumplir con el 5% de inversión en infraestructura se requerirían alrededor de 74,000 millones de dólares anuales. No menos importante será privilegiar, en igualdad de condiciones, la participación de empresas mexicanas para su realización. Se requiere urgentemente aprobar una partida en el presupuesto de la Federación
para el desarrollo de los estudios de los proyectos. Ha quedado demostrado que esta inversión del orden del 4% del costo total de un proyecto es determinante para el éxito del mismo. Los proyectos en todo su ciclo deben ser desarrollados con estricto apego a la ética profesional y la transparencia. Para lograrlo debemos simplificar el marco normativo, evitar lagunas y duplicidades y aplicar sanciones. 5. Mejorar cuadros técnicos en el gobierno. Desde finales de los 90, el gobierno mexicano ha reducido y descuidado sus cuadros técnicos, que eran los que hasta entonces apoyaban eficientemente la planeación y la construcción de la infraestructura del país. En el colegio consideramos que es necesario restituir la capacidad técnica de dichos cuadros y promover dentro del gobierno la formación de ingenieros como funcionarios públicos de carrera, al tiempo de reforzar su operatividad técnica y su actualización. En el mismo sentido, como colegio, recomendamos a las próximas autoridades gubernamentales tener el cuidado de no retirar a ingenieros en funciones sin antes evaluar su desempeño. También sugerimos tomar en cuenta que en un país de jóvenes como es México, es urgente abrir oportunidades a los ingenieros recién egresados para que adquieran experiencia y en su momento tomen su lugar en el necesario proceso de renovación generacional. Igualmente, es el momento de modernizar la Ley General de Profesiones, que data de 1945 y que ha dejado de cumplir su propósito en el México actual. 6. Puestos clave a cargo de ingenieros. El Colegio de Ingenieros Civiles de México contempla la necesidad de modificar marco jurídico, leyes y reglamentos a fin de garantizar que dentro del aparato gubernamental y en las áreas relativas a la infraestructura se asignen ingenieros en los puestos del más alto nivel y en niveles intermedios, para que todos los asuntos de la infraestructura del país, desde su planeación hasta su disposición final, estén bajo la responsabilidad de profesionales de la ingeniería. En esta perspectiva, nuestro colegio felicita y saluda a los ingenieros que han sido distinguidos para encabezar secretarías de Estado o direcciones generales. Hoy tenemos aquí al ingeniero Javier Jiménez Espriu y a la ingeniera Rocío Nale, a los que les deseamos el mejor de los éxitos. Esperamos ver pronto a un ingeniero civil. 7. Participación del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Ante la urgencia de que México disponga de una infraestructura pertinente, con suficiencia y calidad, instamos al gobierno que iniciará el próximo 1 de diciembre a aprovechar al máximo la buena disposición de nuestro colegio para aportar a través de nuestros comités técnicos y sociedades técnicas asociadas el gran potencial intelectual y participativo de que disponemos. Estamos convencidos que pocas veces la participación de la ingeniería civil mexicana organizada podrá ser más oportuna y fundamental. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, solo con acciones conjuntas y coordinadas de las autoridades y el gremio organizado de la ingeniería mexicana se podrán impulsar los proyectos de infraestructura necesarios para alcanzar el desarrollo incluyente y sostenido que tanto requiere nuestro país, como usted lo ha expresado desde hace mucho tiempo. En nombre del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de todos los ingenieros civiles del país, deseo al próximo gobierno que coseche muchos éxitos en bien de México y los mexicanos. Muchas gracias. Escuchemos ahora el mensaje del señor presidente de la Academia de Ingeniería,
el doctor José Francisco Albarrán Núñez. Estimado señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, distinguidos miembros del presidio, estimados profesionales de la ingeniería, señoras y señores. A nombre de la Academia de Ingeniería y con la venia del señor director de la Facultad de Ingeniería, le doy a usted la más cordial bienvenida a este Palacio de Minería que es ícono de la ingeniería mexicana, y le reconozco cumplidamente su disposición de tener este encuentro con los ingenieros de México. En este contexto, le presento la premisa siguiente: ingeniería es soberanía. Ingeniería es soberanía, y los países que así lo entienden y actúan en consecuencia son los más desarrollados y también los más soberanos. México no es de esos países, pues ha tenido como estrategia exportar sus recursos naturales y su mano de obra, dándole mínima importancia a la economía del conocimiento. Hemos sido importantes exportadores de petróleo crudo, de metales preciosos y otros productos de nuestra tierra, que después compramos ya procesados o convertidos en maquinaria de diversa índole. Hoy, por ejemplo, pagamos más por los gasolíferos que importamos que lo que nos pagan por el crudo que exportamos. Pagamos así el valor agregado que implica refinar el crudo y con ello las inversiones para hacerlo y los salarios de los trabajadores en los países de donde provienen estos gasolíferos. ¿Qué haría nuestro país si, por ejemplo, los Estados Unidos decidieran no vendernos gasolina o diésel? Tendríamos que buscarlo de otras fuentes y muy probablemente a mayor costo, con un importante impacto a nuestra economía. México es el principal exportador de televisores de pantalla plana en el mundo. Es también el séptimo en la exportación de automóviles. Los productos de manufactura mexicana son de muy buena calidad, reconocida mundialmente. Pero estos productos que se fabrican en México son diseñados en otros países. También son diseñados en otros países los procesos de manufactura y la maquinaria que se utiliza. ¿Qué pasaría si nuevos diseños de automóviles o televisores o maquinaria de producción redujeran la ventaja de costos de México con respecto a otros países? Muchas inversiones de manufactura saldrían de México desempleando a miles de trabajadores. Como se puede apreciar, México está en una posición muy vulnerable, porque las decisiones tecnológico-económicas de otros países pueden causar una situación catastrófica en el nuestro. Igual o mayor quizás que una guerra de invasión. Con facilidad podemos ser invadidos virtualmente, y eso es pérdida de soberanía. ¿Estamos muy lejos de que algo así pudiera ocurrir? Ahí tenemos los inicios de una guerra comercial que, de continuar, tendría efectos importantes en todo el mundo y México no sería la excepción. Pero no veamos solo estos aspectos que son quizás coyunturales. Consideremos otros aspectos como el desarrollo tecnológico. La consultora Oxford Insights sitúa a México en el lugar 22 de 35 países en el índice de preparación para la inteligencia artificial. Y predice que la automatización de los procesos de manufactura y construcción afectará a casi el 20% de la fuerza laboral de nuestro país
en las siguientes 2 décadas. ¿Qué consecuencias sociales y económicas tendría tal situación? Nuevamente, somos vulnerables ante las consecuencias del desarrollo tecnológico al que hemos decidido renunciar por décadas. ¿Qué deberíamos hacer para recuperar nuestra soberanía? Bueno, parte de lo que deberíamos hacer es usar, fortalecer y desarrollar nuestra ingeniería, porque ingeniería es soberanía. Como lo han demostrado países que hace 30 o hasta 60 años tenían un ingreso medio per cápita igual o inferior al de México, como Corea del Sur, China y la India, pero que han optado por dar preferencia al desarrollo tecnológico, con lo que hoy tienen un ingreso por medio per cápita mucho mayor. Exportan automóviles con diseño propio, trenes de alta velocidad, sistemas de telefonía celular y lanzan satélites o misiones espaciales. Y estas naciones protegen esta capacidad tecnológica en sus interacciones con otros estados en sus tratados comerciales. Licenciado López Obrador, la Academia de Ingeniería busca agrupar a los ingenieros más destacados en todas las disciplinas de la ingeniería con el propósito de usar su experiencia y conocimiento en mejorar la práctica de la ingeniería y la formación de nuevos ingenieros, con un enfoque nacionalista y social. Somos una organización que actúa sin intereses comerciales o políticos y que buscará ser siempre un apoyo efectivo para los sectores público y privado del país de forma objetiva, responsable, crítica y propositiva. Es labor de la Academia impulsar en nuestra sociedad una conciencia clara de la importancia de la ingeniería, que se entienda, asimile y aproveche que ingeniería es soberanía. Buscamos hacer consciente tanto al sector público como al privado del valor que genera para el país el hacer más y mejor ingeniería, así como el costo de no hacerla. Por ejemplo, en los proyectos de infraestructura en los que se hace la mitad de la ingeniería que se debería hacer, sobre todo en las fases de planeación y definición de los proyectos, y que esto es la principal causa de que la mayor parte de ellos resulten más caros, tomen más tiempo del necesario y operen con menor desempeño que el deseado. Pugnamos porque se incluyan ingenieros destacados en posiciones de toma de decisiones en los sectores estratégicos del gobierno en todos sus niveles. En este sentido, señor licenciado, la Academia de Ingeniería ve como muy positivos los nombramientos que ha hecho usted para la Secretaría de Energía, la SCT, la Zagarpa y Conagua. Promovemos que se use mucho más ingeniería mexicana y mucho menos extranjera. México tiene una de las matrículas de estudiantes de ingeniería mayores del planeta. En 2015, nuestro país fue el 8º entre los países de la OCDE en cuanto al porcentaje de titulados en ingeniería y tecnología relativo al total de todas las profesiones. En los últimos 30 años, se ha más que duplicado el número de ingenieros por cada 1000 habitantes. Esta es una ventaja que envidian los países europeos y los norteamericanos, pero que nosotros no aprovechamos suficiente. México debe preocuparse y ocuparse en fortalecer a su ingeniería, pues igual que pierde fuerza un músculo que no se ejercita, la ingeniería que no se usa se debilita. Y eso no le debe suceder a nuestro país si queremos mantener y aumentar nuestra competitividad en el concierto internacional. Señor licenciado López Obrador, usted ha sido electo nuestro líder, un líder con una visión de un México más justo, más fuerte, más soberano, un líder que está decidido a que México se transforme radicalmente. Una cuarta transformación, visión que requiere el esfuerzo conjunto de los mexicanos. La Academia de Ingeniería no será una nota discordante en esta sinfonía de voluntades, ya que la justicia social y la fortaleza tecnológica conforman nuestro propósito institucional. Y porque, como le he planteado al principio de esta intervención, ingeniería es soberanía.
Vamos a escuchar ahora las palabras del doctor Salvador Landeros Ayala, presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México. Distinguida ingeniera y distinguidos ingenieros, miembros del Presidium que formarán parte del equipo del próximo Gobierno de México. Estimado ingeniero don Carlos Gelú, doctor José Albarrán Núñez, ingeniero Ascensión Medina Nieves, doctor Agustín Escalante Sandoval, amigas, ingenieras y amigos. La Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, que agrupa a los líderes y representantes de 60 federaciones, colegios, asociaciones y sociedades gremiales, presentamos nuestro saludo, respeto y agradecimiento al licenciado Andrés Manuel López Obrador. La ingeniería mexicana está de plácemes porque en el equipo del próximo gobierno se incluyen destacados ingenieros con gran capacidad, probada experiencia y honorabilidad. Ha sido una muy buena decisión incluir a varias ingenieras e ingenieros y particularmente el gremio está muy contento de que el ingeniero Javier Jiménez Espriu vaya a ser el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes. Impulsando y aprovechando a la ingeniería mexicana en todas sus ramas, sin malinchismos ni egoísmos neoliberales, México podrá ir saliendo de su actual y moderna versión de colonialismo tecnológico. Solo una transformación profunda y con amor a la patria, aunque dura y con sacrificios, nos llevará a reducir la desigualdad social, la pobreza y la fuga de talentos, sabiendo lo que la ingeniería puede hacer en todo esto. Y para ello es fundamental reforzar los centros de investigación y desarrollo con mayor eficacia y productividad, erradicar la simulación y la complacencia, culturalizar la ciencia y la ingeniería en la sociedad y realizar grandes proyectos de infraestructura con ingeniería mexicana y a menor costo de la extranjera. La patria lo demanda, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y todos los ingenieros, tanto los aquí presentes que han venido de las diferentes regiones del país, como los que nos siguen en vivo por redes sociales, todos con un espíritu de unidad, estamos con usted en cuerpo y alma, porque amamos a México y deseamos un mejor futuro para las siguientes generaciones. Hemos padecido de calamidades como el privilegiar a la ingeniería y a las empresas extranjeras, y como claros ejemplos está el desmantelamiento del sector energético, especialmente en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, en donde los más beneficiados son los intereses transnacionales. Varias empresas y en algunos casos también algunos ingenieros y funcionarios no han respetado principios de orden, honestidad y compromiso con la nación. Corrupción e impunidad van de la mano. Ambos flagelos traen consigo violencia, muerte y inseguridad, y la sociedad ha respetado cada vez menos a las autoridades. Es un círculo vicioso
que todos los mexicanos debemos tratar de romper para bien de nuestro país. Sin educación, sin civismo, sin valores nacionales, un país no tiene futuro. Es un país débil y vulnerable. Mirando hacia adelante, vamos a apoyar al próximo gobierno para ir barriendo y desterrando prácticas que no merece nuestra sociedad, y nos vamos a nutrir del legado de valores nacionalistas de ilustres mexicanos como Juárez, Madero y Cárdenas, y de principios fundamentales como el de Guerrero, de que la patria es primero. Para el fortalecimiento de la ingeniería es necesario modificar la ley de adquisiciones y de obra pública para simplificarlas y darle mayor oportunidad a las empresas e ingeniería mexicanas. Reconocemos en los planteamientos que usted ha hecho, licenciado López Obrador, hacia su plan de gobierno, el interés de recuperar la fortaleza del Estado, pero sabemos que es muy importante mantener y acrecentar una iniciativa privada nacional fuerte que dé empleos, que genere desarrollo, y para ello es relevante impulsar el contenido nacional y la industria de bienes de capital. Si bien es cierto que hay que promover que los titulares y mandos superiores de las dependencias de la Administración Pública Federal relacionadas con la ingeniería sean ingenieros calificados, es todavía más importante que entiendan el sentido social y la defensa de los intereses nacionales, porque el valor de la ingeniería radica en su función social. Nos ofrecemos a contribuir para lograr las reformas progresistas con las que ha soñado la sociedad mexicana y en el reclamo de la gente en materia de corrupción, seguridad y niveles salariales, y en valores supremos de libertad, justicia y defensa de la soberanía. Con espíritu nacionalista, estamos prestos en las definiciones de los proyectos prioritarios que se han establecido, como el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el desarrollo del corredor del Istmo de Tehuantepec, la construcción del tren en la zona Maya, el proyecto de caminos rurales en todo el país y el de generar las condiciones para garantizar Internet en el territorio nacional. Y sugerimos el de una política más agresiva en materia satelital. Asimismo, en el rescate energético con la reconfiguración y construcción de nuevas refinerías y con mayor producción de energía eléctrica, y en la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos, así como el rescate de las ciudades marginadas, tanto en zonas urbanas como fronterizas. Otros proyectos que consideramos prioritarios están relacionados con la gestión integral del agua y a mediano plazo el impulso al desarrollo ferroviario en otras regiones del país. Las expectativas son grandes porque queremos un pueblo grande y por fortuna nuestra gente es buena, noble y generosa. La ingeniería es un elemento fundamental para crear empresas, empleos e importantes capitales. Los países que tienen riqueza la han hecho principalmente por la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Satisfacen y fortalecen su mercado interno con tecnología propia y le venden al mundo bienes y servicios para beneficiar a la sociedad en su conjunto. Por ello, la ingeniería debería ser una política de Estado. Deseamos estar preparados para no quedar rezagados en relación con otros países. Se presentan oportunidades en inversión pública y es necesario redoblar esfuerzos en tener mayores inversiones para incrementar el porcentaje del Producto Interno Bruto en materia de infraestructura y así asegurar un acelerado crecimiento en otros sectores de la economía. Señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, la ingeniería ha estado presente en las 3 transformaciones nacionales. En la independencia, el Real Seminario de Minería pasa a ocupar este histórico recinto y cambia su nombre a Colegio de Minería y lo que esto significa.
Después de la reforma, Juárez expidió la Ley Orgánica de Instrucción Pública, que reestructuraba varias escuelas a nivel superior, entre las que se encontraba la Escuela Nacional de Ingenieros, en las que se impartían, aquí mismo, varias carreras de ingeniería. Durante la Revolución, la contribución de la ingeniería fue fundamental para impulsar el desarrollo económico y la formación de recursos humanos en diversas especialidades. En la cuarta transformación nacional, los ingenieros estamos listos para alcanzar los ideales de rehacer al país y de ver renacer a la ingeniería mexicana. No le vamos a fallar y le pedimos que apoye a la ingeniería mexicana y como muestra solidaria se rescate la tradición abandonada en los últimos sexenios de que el presidente de la República nos acompañe el 1 de julio de cada año a celebrar el Día Nacional del Ingeniero, tal como fue una costumbre en el siglo pasado, desde que por decreto presidencial se instituyó dicha celebración. Y que quiero terminar y repetir, licenciado López Obrador, la ingeniería mexicana no le vamos a fallar. Vamos ahora a escuchar a quien ha sido propuesto como secretario de Comunicaciones y Transportes en el gabinete del licenciado Andrés Manuel López Obrador, el ingeniero Javier Jiménez Espriu. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Amigas y amigos ingenieros, estimados amigos y amigas de los medios de difusión, señoras y señores. El Palacio de Minería que hoy nos acoge es cuna, sede y símbolo de la ingeniería mexicana. De este recinto, primera casa de la ciencia en América, surgieron los primeros ingenieros de minas que, además de los conocimientos profesionales, aquí abrevaron los valores que los llevaron a incorporarse con el padre Hidalgo a la lucha libertaria de la independencia, ser protagonistas fundamentales de la primera transformación social de nuestra nación. Mariano Jiménez, Casimiro Chobel, Rafael Dávalos, Ramón Fabié, Vicente Valencia. Aquella pléyade de sabios que abandonaron las tablas de cálculo, las sustancias químicas y los instrumentos de mineralogía para empuñar el fusil y la espada al lado de don Miguel Hidalgo y ofrendar con él sus vidas por la libertad de las nuestras y la independencia de la patria, ejemplo por el cual sus nombres honran el patio de esta casa. Este mismo recinto, como mencionó hace un momento Salvador Landeros, recoge de la mente iluminada de don Benito Juárez su visión de estadista y su herencia reformadora. Consciente de la importancia para un pueblo de la formación de sus hombres en las áreas fundamentales para el desarrollo de la nación, que lucha por su identidad y su permanencia autónoma y soberana, crea el 2 de diciembre de 1867, con la Ley Orgánica de Instrucción Pública para el Distrito Federal, uno de los ordenamientos básicos del México moderno, un sistema educativo verdaderamente nacional y a tono con la época, como lo calificara un día el gran rector Barrosierra. Y dentro de él, la Escuela Especial de Ingenieros que aquí se aloja.
A las carreras primigenias de los mineros se suman en ese momento las de ingeniero civil, topógrafo e hidromensor, geógrafos e hidrógrafos y la de ingeniero mecánico. La ingeniería mexicana se incorpora así como elemento esencial de la segunda gran transformación nacional. La Revolución Mexicana se nutre también con la participación de ingenieros que se formaron entre los muros de este viejo edificio y en las centenas de escuelas de ingeniería del país que tienen aquí su origen e inspiración y cuyas aportaciones a la tercera gran transformación nacional son de una importancia excepcional. Ingenieros que en diversos momentos de su historia han construido y restaurado la patria en lo físico, en lo intelectual, en lo político, en lo social. Los Amor, Avilés, Barocio, Matiza, Cuevas, Domínguez, López Violante, Lozano, Ojeda Martínez, Olivier, Sarmiento, Sánchez y Yarzabarona, hijos de esta escuela que se dieron de alta en 1914 en los cuerpos de defensa para luchar contra los invasores en Veracruz. Los Pastor y los Julián Adame, constituyentes del 17 y personajes fundamentales de las leyes agrarias, de los artículos 127 y 123 de la Constitución Federal, los Pascual Ortiz Rubio, presidente de la República, los Manuel González Flores, los Cerrillo, los González Camarena, los Emilio Rosenbluth, los Eberto Castillo, ingenieros inventores y Eberto, además, líder social indiscutible, los Luis Enrique Bracamontes, constructor responsable de Ciudad Universitaria y líder del rescate y la restauración de este palacio, los Buchanan, los Padilla Segura, los Méndez Docurro, los Bernardo Quintana, los Moreno Torres y desde luego don Valentín Gama, el doctor Nabor Carrillo y el inolvidable maestro de todos y de todo, Javier Barrosierra, rectores magníficos de la universidad. Presidentes visionarios crearon, por su confianza en la ingeniería mexicana, las Comisiones Nacionales de Irrigación y de Caminos y el Instituto Politécnico Nacional. Se logró construir, a partir de esas decisiones y voluntad política, con el talento y el esfuerzo de sus hijos, el México moderno, y fueron posibles la expropiación petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica. Sin embargo, en momentos menos lúcidos de nuestra historia, que estamos obligados a superar, caímos en los excesos de quienes despreciaron lo que nosotros hacemos y ven con admiración, incluso con actitud servil, todo lo que viene de allende nuestras fronteras, aunque no sea mejor que lo nuestro. Hoy, señor licenciado López Obrador, entre estos mismos muros se encuentra una multitudinaria representación de ese talento nacional vigente de los ingenieros mexicanos de todas las especialidades, que suman cientos de miles en el campo, el gabinete, en el laboratorio y en las aulas, que me atrevo a decirlo, participarán con entusiasmo y con fervor patrio en la cuarta transformación nacional a que usted convoca. Sabemos todos de sus programas prioritarios y su propósito con ellos de acabar con la exclusión de millones de mexicanos, de lograr el desarrollo regional sustentable y fortalecer el mercado interno y la economía nacional, abatir la pobreza, la marginación y la inseguridad, con énfasis en aquellas zonas que se encuentran menos atendidas, de garantizar para todos y para los más de 1 millón de nuevos compatriotas que nacen cada año, servicios de salud, mejor educación, seguridad y empleo y el pleno ejercicio de los derechos humanos, así como la soberanía alimentaria y la energética de la nación. Bienestar, en suma, para todos, para ser con nuestra fortaleza interna, como usted lo ha dicho, una nación respetable y respetada. Sabemos bien que para ello, la presencia de una ingeniería nacional del más alto nivel, fortalecida, rescatada, de honestidad absoluta, con compromiso y sensibilidad social,
con respeto al individuo y a la naturaleza, a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, a nuestro patrimonio y a nuestros valores, y con una colaboración estrecha entre el sector público, el privado y el social, es imprescindible. Que su lucha contra la corrupción y la impunidad, sin simulaciones ni interpretaciones cómodas, sin evasivas vergonzantes, debe ser y será parte inexcusable de su forma de actuación. Estamos también claros que no bastará la inversión pública, así sea enorme el esfuerzo que hagamos para atender las grandes necesidades de infraestructura, pero confiamos en que esta será un capital semilla, un detonante que estimulará una amplia participación de la inversión privada y la social en este renglón fundamental. Somos conscientes de que no todos los problemas que nos agobian se pueden resolver solo con una ingeniería nacional fuerte, pero estamos persuadidos de que no se puede acometer una empresa como la que emprendemos si no contamos con ella. Sabemos también que la moderna tecnología de la dependencia es la dependencia de la tecnología y asumimos nuestra responsabilidad como garantes de esa parte de nuestra soberanía. Como aquí ha dicho el doctor Albarrán, ingeniería es soberanía. No prometemos quimeras, hablamos con seguridad porque ya lo hemos hecho. Hay testimonio en todo el territorio nacional. Estamos prestos para trabajar sin demora, conscientes de que el tiempo es también un recurso natural no renovable y que ya no nos queda ni un minuto que perder. Por ello apreciamos, licenciado López Obrador, su decisión de incorporar en el círculo inmediato de decisiones de su gobierno, como es ya sabido, a un amplio grupo de ingenieras e ingenieros de varias especialidades: Rocío Nale, María Luisa Albores, Blanca Jiménez, Alfonso Romo, Víctor Villanueva, Octavio Romero Oropesa, y quien tiene el honor de dirigir estas palabras. En lo que se refiere a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y atendiendo al privilegio que me otorgó nuestro próximo presidente de la República de informarlo en este acto, hoy me es grato hacer de su conocimiento que con su acuerdo me acompañarán como subsecretarios de Infraestructura el ingeniero Cédric Iván Escalante, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la ingeniera Salma Jalife Villalón, de Transportes, el ingeniero Carlos Morán Moguel, como coordinador de Puertos y Marina Mercante, el ingeniero Héctor López Gutiérrez, como titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, el ingeniero Alejandro Álvarez Reyes Retana, como director de Telecomunicaciones de México, Telecom, el ingeniero Sergio Viñals Padilla. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de México. Agradecemos vivamente su presencia en este acto, para nosotros memorable. Reconocemos su gesto de enorme confianza en la ingeniería, en las ingenieras y en los ingenieros mexicanos, tan lejano en el tiempo en nuestro gremio, decisión que sabremos honrar. Y le decimos, aunque ya se me adelantaron en esto, pero usando una expresión de ya sabe quién, no le vamos a fallar.
que oírlo otra vez. ¿Villales o Viñales? No, sí es Vi, pero no sé si es Viñales o Vi. Es Viñales. Fue director del Viñales. Y como del miedo. Ha llegado el momento que todos esperamos. Escuchemos el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, ingenieros, agradezco mucho a la Academia de Ingenieros de México la invitación, lo mismo a la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros y al Colegio de Ingenieros Civiles de México. Recuerdo con cariño, con afecto en esta ocasión a dos ingenieros que nos adelantaron y que tuvieron que ver mucho en mi vida política, en mi vida pública. Recuerdo al ingeniero Eberto Castillo y al ingeniero Leandro Rovirosa Gual. Esta es una muy buena oportunidad para convocarlos a participar en el proceso de transformación que estamos por iniciar, estamos por llevar a cabo entre todos los mexicanos. Podemos hablar de dos tiempos. Primero fue triunfar en buena lid y un segundo tiempo es transformar. Los dos momentos son importantes y este que estamos por iniciar es trascendente, es fundamental. Hay muchas expectativas. El pueblo de México nos dio su confianza, millones de ciudadanos votaron por nosotros, otros no votaron por nosotros, pero con mucha madurez política aceptaron los resultados electorales. Se ha dado un ejemplo de madurez cívica en el país que ha trascendido y que ha sido reconocido por otros pueblos, por otras naciones, por otros gobiernos. Y tenemos que llevar a cabo la transformación y se requiere de todos. No es asunto de un solo dirigente, de un político, el presidente, no es asunto solo de un grupo de servidores públicos, es asunto de todos los mexicanos. Por eso quiero aprovechar para explicarles qué es lo que estamos pensando llevar a la práctica para conseguir la transformación del país. Estamos convencidos que es importante tener concentrados los esfuerzos, los recursos en pocas acciones, que no haya mucha dispersión, el que mucho abarca, poco aprieta. Se requieren pocos programas, pero de trascendencia
colectiva, de beneficio general. En el gobierno hay muchos programas, cientos, miles de programas. Y no queremos hacer un gobierno de ocurrencias. Se pueden tener muchos programas experimentales, proyectos de investigación en las universidades, en la academia, pero el gobierno no tiene esa función como fundamental. No es tener muchos programas de todo y dispersar recursos y beneficiar muy poco. Por eso hemos decidido definir programas prioritarios, 25 programas prioritarios. Vamos a decir nuevos programas que se van a llevar a la práctica. Sea porque se van a iniciar obras o porque se les va a dar a programas ya existentes un tratamiento distinto. En lo general, vamos a continuar con obras en proceso. No vamos a dejar tiradas obras. No vamos a construir inclusive nuevos hospitales hasta no terminar los 56 hospitales que están abandonados en todo el país. Lo mismo en el caso de carreteras. No podemos dejar inconcluso el tren Toluca, Ciudad de México, que ya hay una inversión de alrededor de 30,000 millones de pesos. Estamos hablando de presupuesto público, de dinero de los mexicanos. Entonces, mantenimiento y terminación de obras en proceso, que nos va a implicar bastante trabajo y va a demandar de muchos recursos, porque hemos hecho el inventario de obras abandonadas en el país. Son muchas, de todo tipo. Tenemos que terminar esas obras en el sexenio. Tampoco es comprometernos a terminarlas el año próximo. No podríamos, no contaríamos con presupuesto suficiente, pero sí vamos a programar para terminarlas en el corto, en el mediano, en el largo plazo, terminarlas en el sexenio. Y repito, los 25 nuevos programas. Los voy a enunciar. Quiero luego detallar un poco sobre los que tienen que ver con la ingeniería, pero quiero que tengan el conocimiento de los 25. Uno es el aeropuerto de la Ciudad de México. 2, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. 3, el Tren Maya. 4, caminos rurales con uso intensivo de mano de obra. 5, comunicar al país con Internet. 6, la reconstrucción ante los sismos. 7,
Programa de desarrollo urbano en colonias marginadas. 8. Aumento al doble a la pensión de los adultos mayores. 9. Pensión a discapacitados pobres. 10. 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Siembra de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. 11. Jóvenes construyendo el futuro. Darle becas de 2.400 pesos mensuales a 300,000 jóvenes de familias de escasos recursos económicos para que estudien en la universidad, en las universidades, y darle trabajo a 2.300.000 jóvenes como aprendices. Van a estar trabajando en talleres, en empresas, en comercios, y se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales, mientras se capacitan para el trabajo. No va a haber ya los llamados ninis, que ni estudian ni trabajan. Vamos a atender a los jóvenes, nunca más se le va a dar la espalda a los jóvenes. 12. Becas para todos los estudiantes de preparatoria del país. Todo el que estudie preparatoria va a recibir una beca. En este nivel de escolaridad es donde tenemos más problemas de deserción y coincide esta edad con la adolescencia. Necesitamos que los jóvenes permanezcan en la escuela. 13. 100 universidades públicas en las zonas marginadas del país. 14. Apoyar los cultivos básicos para dejar de comprar el maíz, el frijol, el arroz en el extranjero y lograr la soberanía alimentaria. 15. Rehabilitar la empresa de fertilizantes. 16. Una canasta básica de alimentos. 17. Crédito ganadero a la palabra. 18. Zona franca o libre a lo largo de los 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Toda esta franja de las ciudades fronterizas vamos a bajar el IVA al 8%, vamos a bajar el impuesto sobre la renta al 20%, vamos a homologar los precios de los energéticos cobrando lo mismo que se paga en las ciudades fronterizas de Estados Unidos, en los estados de la Unión Americana. Vamos a aumentar en la zona fronteriza al doble el salario mínimo. Desarrollo minero, otro proyecto estratégico. Apoyo a pequeñas y medianas empresas. 21. Producción de petróleo y gas. 22. Modernización de las refinerías. 23. La construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. 24. Desarrollo de la industria eléctrica y de energías alternativas. 25. Atención médica y medicamentos gratuitos. Estos son los 25 programas estratégicos. Ahora quiero tratarles 12 que tienen que ver de manera muy directa con la ingeniería. Todos tienen que ver, pero me llevaría aquí mucho tiempo explicarlos. Quiero nada más comentarles de que vamos a construir una vía férrea moderna para un tren rápido en el sureste
Queremos aprovechar el potencial turístico del Caribe. Llegan millones de turistas a Cancún, a la Riviera Maya. Queremos que se introduzcan a nuestro territorio, a lo que son los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, donde tenemos una gran riqueza cultural. Es la región que vio florecer la gran cultura maya. Tenemos este gran tesoro que no lo tienen en otros países. Este tren recorrería la ruta Cancún, Tulum, Bacalar, Calakmul, que es uno de los centros arqueológicos más importantes del mundo. Es el Nueva York de los mayas. Es un centro cultural espléndido, muy poco conocido. Seguiría en ruta hacia Tenosique para poder recorrer el Alto Usumacinta y terminaría en Palenque. Son alrededor de 900 kilómetros. Tenemos la dicha, me alegró mucho cuando supe que no se había entregado esa línea del ferrocarril el país, la línea del sureste, no está concesionada todavía, afortunadamente es de la nación. Ustedes saben como constructores lo importante que es el derecho de vía. Aquí está el ingeniero Cerur, aquí está el ingeniero Riobot. Cuando se hicieron los segundos pisos en la ciudad, una de las cosas que nos llevó a impulsar esa obra es de que se resuelve el problema del derecho de vía. Cuando el finado Jan González hizo los ejes viales, pues no estaba tan poblada la ciudad y aún así hubo problemas que con razón la gente se ampara, que no quieren que se les derrumben sus casas. Imagínense ya en estos tiempos hacer ejes viales en la Ciudad de México, es prácticamente imposible. Por eso pensamos en irnos hacia arriba para ampliar la superficie de rodamiento sin tener problemas por la utilización de la vía pública. Entonces, de esta manera se resolvió, se amplió la superficie de rodamiento para que circulen más vehículos por la ciudad, porque cada vez hay más vehículos y es la misma superficie de rodamiento. Entonces fue una forma de iniciar este programa. Lo mismo es a nivel nacional, derecho de vía. Muchas veces se programa una acción y no se puede ejecutar, o lleva mucho tiempo ejecutar por el derecho de vía. En este caso ya tenemos prácticamente el derecho de vía, una parte por este ferrocarril, y vamos también a buscar trazar la vía del ferrocarril por toda la frontera de México con Guatemala, toda la línea fronteriza, para utilizar el derecho de vía. Y en otros casos vamos a utilizar el derecho de vía de la carretera existente y de la Comisión Federal de Electricidad. Están las torres
de la Comisión Federal de Electricidad. Ya estamos trabajando en esto. Consideramos que va a ser un buen programa y vamos en su momento a convocar a la participación de inversionistas, porque como aquí se dijo, no nos alcanzaría la inversión pública para financiar todos los proyectos. Tenemos que utilizar la inversión pública como capital semilla y lograr de esta manera convocar a la inversión privada, nacional y extranjera, pero principalmente la inversión nacional. 2, producir petróleo. Estamos en una situación crítica porque se nos está cayendo la producción petrolera. No quiero alarmar, además, si no hiciéramos nada, entonces sí sería catastrófico. Pero como vamos a intervenir de inmediato, lo vamos a resolver. Los que tienen información sobre esto saben que llegamos a producir en 2004 3.400.000 barriles diarios. Estamos produciendo 1.900.000 barriles, con tendencia a la baja. En 14 años hemos perdido 1.500.000 barriles diarios de producción. Si continúa esta tendencia, si no hacemos nada, entonces sí, en 2 años tendríamos una crisis grave de producción de petróleo. ¿Qué sucedió? Se dejó de invertir en exploración y en perforación de pozos. Se pensó, esta es interpretación más suave, de que se pensó que de manera automática la inversión privada iba a llegar a partir de la reforma energética, iba a sustituir la inversión pública. Y esto no sucedió. Han llegado, desde la reforma energética a la fecha, 14.000 millones de pesos de inversión. Prácticamente nada. Se paró toda la actividad petrolera. Por eso la crisis en toda la región petrolera de México. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que intervenir, tenemos que destinar recursos para perforar pozos y extraer petróleo. Queremos destinar adicional a lo que se invirtió este año del presupuesto, vamos a destinar 75,000 millones de pesos para el año próximo para aumentar la producción. También, afortunadamente, no les dio tiempo de entregar todas las áreas petroleras. Y hay campos petroleros todavía que son de dominio de la nación. Y ahí vamos a trabajar para extraer petróleo y extraer gas. 3, vamos a rehabilitar las 6 refinerías que tenemos desde hace más de 40 años, porque desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. Tenemos 6 y están operando al 30% de su capacidad.
Estamos consumiendo 800,000 barriles diarios de gasolina. Se producen 200,000 barriles. Compramos 600,000 barriles diarios de gasolina. Por eso es más cara la gasolina en México que en Estados Unidos. No solo eso, es más cara la gasolina en México que en Guatemala. Y en Guatemala no tienen petróleo. Entonces, necesitamos rehabilitar las refinerías. Ya de esas 6 refinerías se rehabilitaron 3, se le llama, ustedes lo saben, reconfigurar. Se reconfiguró la refinería de Minatitlán, la de Cadereyta y la de Madero, pero como si no se les hubiese invertido nada. Se destinaron en los últimos años 8,000 millones de dólares para la reconfiguración de las 3 refinerías y están operando a muy poca capacidad. Todo esto, por lo que sabemos, ha habido mucha corrupción. Se invierte, pero no rinde el presupuesto. Y aquí subrayo que es un mito que las empresas extranjeras sean más honestas y que haya un código de ética que las obligue a no actuar de manera ilegal y a entregar sobornos. Todas estas reconfiguraciones las hicieron empresas extranjeras. Y para cerrar el paréntesis, les digo que cuando tengamos que llevar a cabo acuerdos, tratos con empresas extranjeras, vamos a procurar que esas empresas extranjeras sean de países cuyos gobiernos se caractericen por la honestidad. Vamos a poder llevar a cabo, deseamos llevar a cabo acuerdos con Noruega, con Dinamarca, con los países en donde no hay corrupción. No queremos que se siga contaminando por sobornos la vida pública de México. Entonces vamos a rehabilitar las 6 refinerías. Vamos a destinar para esto 50,000 millones de pesos, 25,000 millones el año próximo y 25,000 en el 2020. Tercero, vamos a construir una nueva refinería, Dos Bocas, Paraíso Tabasco. Queremos darle valor agregado a la materia prima. Los que han manejado el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero han argumentado siempre que no es negocio producir las gasolinas, es mejor comprar la gasolina en el extranjero. Nosotros pensamos que no es así y lo podemos probar. Por Dos Bocas están exportándose 1,100,000 barriles diarios. Y ahí en esa terminal queremos construir la nueva refinería para que en 3 años, ese es el tiempo de duración que estamos pensando que nos va a llevar, dejemos ya de comprar la gasolina en el extranjero, que con la reconfiguración de las 6 refinerías y con la nueva refinería podamos ser autosuficientes en combustible y controlar los precios para poder industrializar el país, para poder apoyar
la industria nacional. En este caso de la construcción de la nueva refinería, contamos con el apoyo del Instituto Mexicano del Petróleo, que me da mucho gusto. Porque toda la tecnología que vamos a utilizar es tecnología creada por el Instituto Mexicano del Petróleo, que fue en una época ejemplo de desarrollo científico, tecnológico en el mundo y se abandonó. Ahora, de nuevo, vamos a rehabilitar y vamos a fortalecer este Instituto Mexicano del Petróleo. 5. Producción de energía eléctrica. Esto es parecido a lo del petróleo. No voy a ahondar mucho sobre este tema. Más decir que se abandonó la industria eléctrica de manera deliberada. Se cerraron las plantas de la Comisión Federal de Electricidad para darle preferencia a las empresas extranjeras que generan energía eléctrica y que ahora le venden la mitad de la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, vamos a producir energía eléctrica, vamos a partir de utilizar la infraestructura que se tiene. Ustedes saben mucho sobre este tema, lo que costó, no solo por el presupuesto, sino por el esfuerzo, el talento, el conocimiento de muchos ingenieros que hicieron posible la construcción de hidroeléctricas en el país, que ahora están subutilizadas, porque no se han modernizado y no se quiere competir con los productores de energía eléctrica llamados independientes. No vamos nosotros a suspender, a cancelar ningún contrato. Todo lo que hagamos va a ser respetando la legalidad, pero sí vamos a fortalecer al sector público. Tenemos que rescatar a Pemex y tenemos que rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. Otro programa estratégico es el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Vamos a construir una vía para un ferrocarril de carga y quien se va a hacer cargo de este programa es un joven ingeniero, Reyes Retama, está aquí con nosotros. Miren, él es un caso especial, porque cuando se decidió entregar los ferrocarriles, ahora ya no hay ferrocarriles de pasajeros, solo el CHEP. En la época de Porfirio Díaz se construyeron 20,000 kilómetros de vía férrea, se comunicó todo el país. Luego de la revolución, lo mismo. Bueno, la misma revolución, la propia revolución se hizo a caballo y en ferrocarril. Estaba el país comunicado. Y al inicio de este periodo neoliberal, en un abrir y cerrar de ojos se acabó con el ferrocarril. Y este joven, en ese entonces, se le ocurrió irse a estudiar al extranjero, precisamente el tema de los trenes, de los ferrocarriles. Y ahora regresa cuando de nuevo vamos a fortalecer a los trenes,
a las vías férreas, y él va a hacerse cargo de este programa. Es un experto, lo mejor que se tiene en el país. Vamos ahí en el Istmo a construir esta vía y vamos a modernizar los puertos. Esos puertos los hizo Pearson, el contratista preferido de Porfirio Díaz, que hizo también el puerto de Veracruz y que era dueño de la empresa petrolera El Águila. Pearson hizo el puerto de Salina Cruz y el puerto de Coatzacoalcos y la vía del ferrocarril. Entonces esos puertos están bien hechos, hay que decirlo, pero se requiere ampliarlos, y el propósito es comunicar a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos, y en la franja del Istmo también impulsar el desarrollo, permitiendo facilidades fiscales para crear plantas ensambladoras, para tener ahí centros de fabricación de mercancías, todo esto para retener a los mexicanos en sus lugares de origen. Se dan cuenta, estamos trabajando de sur a norte, o vamos a desarrollarnos de sur a norte. Son cortinas para ir dando oportunidades de trabajo y que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Que la emigración sea optativa, no obligatoria. El propósito es que México se va a convertir en una potencia y que va a cambiar la correlación de fuerza. Nadie nos va a estar amenazando de que nos van a cerrar las fronteras, o que se va a militarizar la frontera, o que se van a construir muros en la frontera, porque vamos a crecer en México y va a haber trabajo en nuestro país para eso, todos estos proyectos. Otro proyecto que quiero también describir de manera general es el de la construcción de caminos rurales. Ustedes saben muy bien sobre esto. Un ingeniero fundador de una de estas organizaciones que nos invitan, de ingenieros, fue el que comenzó con este programa. Y lo queremos llevar a cabo sobre todo en Oaxaca. El estado de Oaxaca tiene 570 municipios y cerca de 300 municipios de Oaxaca, de los 570, no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Y no queremos hacer caminos de asfalto, queremos hacer caminos de concreto, no con mucha maquinaria, sino con revolvedoras, caminos de concreto para el uso intensivo de la mano de obra, para lograr un efecto multiplicador, comunicar a estos pueblos, generar empleos y reactivar la economía desde abajo. Ese es el propósito. Ocho, nos vamos a ocupar de los trabajos de reconstrucción por los daños de los sismos. Todavía hay mucha gente viviendo a la intemperie, en campamentos. Estamos construir vivienda, estamos mejorar la infraestructura
9, vamos a trabajar mucho en el desarrollo urbano en colonias populares. Vamos a trabajar en Chimalhuacán, vamos a trabajar en Chalco, en Valle de Chalco, en Ecatepec, en municipios muy poblados, con mucha población viviendo en colonias sin servicios, sin agua, sin drenaje, sin pavimento, en viviendas muy precarias. Vamos a llevar a cabo este desarrollo en colonias populares urbanas. 10, vamos a rehabilitar la planta de fertilizantes. Un día se van a enterar, algunos de ustedes puede ser que conozcan la historia, en proceso de privatización se vendieron empresas como Fertimex y algunas plantas pasaron a manos de particulares. Los particulares consideraron que no era negocio, se cerraron las plantas. Esto sucedió con esta planta en Pajaritos. Ya convertida en chatarra, se decidió volver a estatizar la planta. Primero se privatizó y luego se estatizó. Entonces, lo que costaba 50 millones de dólares se compró en 300 millones de dólares, y como llevaba años sin actividad, pues se le invirtieron 300 millones de dólares más. Todavía no se produce nada. No solo fue esta planta, sino también almacenes en Lázaro Cárdenas, Michoacán, una reserva de materia prima para fertilizantes en La Paz. Estamos hablando de una inversión de 800 millones de dólares, dinero también del presupuesto. Entonces ya está esa inversión, tenemos que echar a andar esta planta. Aquí también los ingenieros mexicanos nos van a ayudar para producir fertilizantes y aumentar la productividad en el campo. El otro programa es el conectar con Internet al país, comunicar al país. Solo el 25% del territorio nacional se puede comunicar vía Internet, 75% no. Puede uno comunicarse en las cabeceras municipales, y eso no en todas las cabeceras municipales del país. Y esto es un atraso. Si queremos que el país salga adelante, tenemos que comunicarlo por completo. Nos vamos a poner de acuerdo también con empresas particulares que tienen las concesiones para que podamos garantizar que haya Internet en carreteras públicas, en las plazas, en las escuelas, en los hospitales, en todo México. Y por último, el programa también estratégico es el que vamos a hacer con el aeropuerto de la Ciudad de México. Y este sí es un asunto que yo quiero endosar a ustedes. Quiero que me ayuden para resolver lo que más convenga técnicamente. Nada de factores o
de decisiones políticas. Vamos a hacer lo que técnicamente resulte mejor para el país, para la nación. Y quiero aprovechar la oportunidad porque aquí están los que saben sobre este caso. Quiero que a través de las asociaciones conozcan ustedes las opciones que tenemos y que ustedes primero nos digan qué opción es lo que más conviene al país. Que el ingeniero Javier Jiménez Espriu les presente las opciones y que antes de darlas a conocer a todos los mexicanos, antes de decidir sobre este tema que también va a ser consultado para que todos los mexicanos opinemos, pero que los mexicanos ya conozcan la opinión de ustedes sobre las opciones, o sea, como un grupo de asesores, todos ustedes, que no sea nada más el ingeniero Javier Jiménez Espriu, el ingeniero Robó que nos está ayudando, los que decidan sobre lo que más conviene, que ellos den su punto de vista cuando tengan un dictamen, el dictamen va a ustedes, hablamos de un tiempo considerable de análisis, se reúnen, nos dicen, esto es lo que nosotros consideramos más conveniente para la nación, para el pueblo de México. Esto es lo que más consideramos conveniente y eso es lo que yo voy a dar a conocer a los mexicanos. Los ingenieros de México proponen esto. A ver, ¿qué opina el pueblo? ¿Qué opinan? Y resolvemos de esta manera, que no es un asunto fácil. Estamos hablando de mucho dinero público. Hasta ahora ya se han destinado 85,000 millones de pesos del presupuesto. Y podemos pensar en que cueste 300,000 millones. Quiere decir que nos van a faltar más de 200,000 millones. Para tener una idea, la inversión pública nacional este año fue de 550,000 millones. Entonces, una obra que se va a llevar más de 200,000 millones del presupuesto público amerita una revisión, porque yo voy a Chiapas, yo voy a Guerrero, incluso voy a Chihuahua, voy a Coahuila y me dicen, queremos que la inversión pública se distribuya por parejo en todo el país, que no se concentre, porque es inversión para beneficio de todos los mexicanos. No podemos estar centralizando solo en un estado o en dos, en tres, la inversión pública federal. Entonces, sí es un asunto que requiere la participación de todos y así vamos a comenzar el gobierno. Entonces, ¿qué tenemos de tiempo? Pues el día 15 me van a entregar el dictamen los ingenieros nuestros. Pero a partir de esta reunión, yo les pido a ustedes
que ese dictamen lo revisen ustedes sobre las opciones y que ustedes nos den su punto de vista como un grupo de asesores. ¿Quién es mejor que ustedes? No hay. Además, no vamos a pagar nada, nos va a salir gratis o nos van a cobrar. Es una asesoría de primera y todos nos vamos a sentir muy bien. ¿Cuáles son hasta ahora las opciones? Una es que se siga construyendo el aeropuerto, que se continúe el proyecto en el lago de Texcoco como está. Esa es una opción. La otra opción que se ha estado también explorando es que se detenga esa obra y que se hagan 2 pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Esa es la segunda. La primera, para ser objetivos, significa pues darle continuidad a lo que ya se invirtió, pero que al mismo tiempo se piense, cuando se termine esa obra, se tienen que cerrar 2 aeropuertos por interferencia aérea. Se tiene que cerrar el aeropuerto actual y el aeropuerto de Santa Lucía. Ya ustedes van a conocer cuando tengan los dictámenes a fondo toda esta información. Lo segundo es las 2 pistas en Santa Lucía, que hay que también unir los 2 aeropuertos, pero se mantienen el aeropuerto actual. En costo, por las características del suelo, según los que defienden este proyecto, saldría más barato. La tercera opción, que no hay que descartar, es seguir con el aeropuerto actual, licitando la obra, es decir, entregando una concesión, seguir con el proyecto, pero concesionado, que inversionistas, si son mexicanos, mucho mejor, decidan terminar la obra con una concesión. Nosotros no tendríamos en este caso inconveniente, porque no ejerceríamos dinero del presupuesto público, sería inversión privada. Esas son 3 opciones. Creo yo que ese sería un buen aporte de ustedes para este tema. Si el 15 de agosto tenemos el dictamen y ustedes pueden reunirse y el 15 de septiembre tener un mes, un punto de vista, el 15 de septiembre damos a conocer al pueblo de México lo que ustedes opinan sobre esto, abrimos un debate ciudadano y luego recogemos la opinión de la gente, de todos. Hay quienes me dicen, ¿y por qué el de Chihuahua tiene que opinar sobre el aeropuerto de la Ciudad de México? Pues sí, porque es inversión pública, que tiene que ver con todos. Pero no hay que tenerle miedo al pueblo, no hay que tenerle miedo a la gente.
acaba de demostrar de que el pueblo de México es sabio, que sabe decidir sobre lo que conviene. Vamos a pedirle después de la opinión de ustedes a los medios de información que se difunda y que se abran foros. Y luego recogemos la opinión como con una encuesta o con mesas instaladas en parques públicos, que la gente vaya y que vote por la opción que considere más adecuada. Recogemos la opinión de los ciudadanos y por ahí nos vamos. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. Esa es una de las ventajas que tenemos ahora que iniciamos esta nueva transformación. No va a haber un gobierno sometido a intereses de grupo. Me lo dijo un migrante mexicano allá en San Quintín, Baja California, un hombre maduro, grande, inteligente. Se acercó y me dijo: licenciado, así como el presidente Juárez separó al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político, para que el gobierno represente a todos los mexicanos, a ricos y a pobres. Eso es lo que va a haber en México. Que todos estemos representados en el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Yo estoy muy contento de estar aquí. Ofrezco disculpa porque se me pasó mi tiempo, hablé de más, pero no iba a dejar pasar esta oportunidad. Termino haciéndole un gran reconocimiento a un ingeniero que con esfuerzo, con su imaginación, con su talento, es un ejemplo en México y en el mundo por ser uno de los empresarios más exitosos, Carlos Slim, que nos acompaña. Vamos todos juntos a la cuarta transformación de la vida pública de México. Pero no me quiero ir, no quiero terminar sin preguntarles, ¿nos van a ayudar en lo del aeropuerto? A ver, que levanten la mano los que van a ayudar. Eso es todo. Eso, ya me voy con algo muy positivo. Yo sé que me van a ayudar y nos van a ayudar para transformar al país. Muchas gracias de todo corazón. Así termina esta reunión desayuno de la ingeniería mexicana con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias a quienes han integrado la mesa de honor y muchas gracias a todos ustedes. Buenos días.